Y ahora sí voy a dar paso a una persona muy especial. No solo es una oftalmóloga pediatra muy reconocida a nivel nacional e internacional, sino que es la líder en prevención de ceguera infantil en nuestro país. Creo que es una amiga, es una persona que admiro muchísimo por su compromiso, por su dedicación y porque no nos rendimos, ¿cierto, Claudita? Aquí creo que todo esto ha sido un esfuerzo muy grande. Ella trabaja en la ciudad de Cali en 2 unidades neonatales y en 2 programas canguro y ha sido la líder de todo el grupo de oftalmólogos, pediatras y retinólogos. Entonces, Claudita, bienvenida y como siempre, en nombre de todos sus prematuros y en nombre de la Asociación Colombiana de Neonatología, gracias por acompañarnos. Bueno, Clarita, muchas gracias. Yo siento que sí, pues que realmente estamos entre amigos y que ha sido muy chévere cómo hemos aumentado pues este manejo de la retinopatía del prematuro en toda Colombia. Da gusto de cómo empezamos y cómo vamos ahorita. Voy a contarles un poquito de este trabajo que hemos hecho y en el que indudablemente vos haces parte. Claro que sí, puedo darte mi gelatina, mi chocolate y compartir mis papas fritas y unas galletas regalarte. Eres amigo, muy amigo, solo a ti cuento lo que siento, porque yo sé que tú sabrás guardar muy bien todos mis secretos. Como ven, ahí empezando con Clarita en la primera foto. Bueno, y pues aquí hay una gran cantidad. Bueno, nosotros nos dimos cuenta de este problema en el 2002 y en el 2008 más o menos logramos empezar a trabajar juntos las 2 sociedades científicas. En el 2009 nos ayudó Juan Carlos Silva con OPS a llegar al Ministerio de Salud. Y ahí nos dijeron que lo primero que teníamos que hacer es hacer un diagnóstico inicial de lo que pasaba en Colombia, y entonces en 2010 en una reunión de neonatología también volvimos a hacer como qué teníamos de base, qué era el problema, y desde ahí sacamos un protocolo colombiano que lo hemos ido actualizando y nos dedicamos desde el 2012, yo diría que hasta la fecha, con la Asociación Colombiana de Neonatología, a recorrernos el país, con Clara, con Chepe, con todos los que han sido presidentes, todos saben que todos han hecho parte de esto. Y cuando recién empezamos, pues éramos muy pocos oftalmólogos trabajando, y en este momento ya somos prepandemia, o sea, en la última reunión de la prematurez que hicimos en el 2019 éramos 64 oftalmólogos en 18 departamentos trabajando en esto. Desde el 2007 ya estaba la Universidad del Valle y la UIS de Bucaramanga, Universidad de Antioquia, después se sumó Javeriana Bogotá, Universidad del Rosario, la Universidad del CENI, a crear, o sea, que los programas de retinopatía los programas de oftalmología del país tuvieran incluido el entrenamiento de los oftalmólogos en valoración de retina, lo que ha dado sus frutos, porque por ejemplo yo le enseñé a Milton y Milton ya le enseñó a muchos otros a hacer estas valoraciones, o a Liliana en Antioquia, y ella ha sido una... persona, y así sucesivamente. Bueno, nosotros el protocolo, que ya les había dicho Milton de qué trataba, lo hemos ido actualizando cada vez y está junto con las guías de práctica clínica para el manejo de retinopatía del prematuro. Bases, que es la prevención, el mejoramiento de calidad de cuidado intensivo neonatal, teniendo en cuenta aquí a los neonatólogos, las enfermeras jefes, las auxiliares de enfermería y las terapistas respiratorias. La segunda parte, que es la valoración semanal por oftalmólogo, en la que pues la tenemos aquí. La tercera parte ha sido
coordinar el proceso administrativo desde las unidades de cuidado intensivo neonatal para que los niños salgan con unas fechas, horas y lugares de donde tienen que ir posteriormente, y también que salgan con las remisiones a los programas Canguro. Y como dijo Milton, esto ha sido una de las cosas fundamentales. Desde que empezamos esto, lo que hemos hecho cada que hacíamos visitas es hablar, y yo pienso que ha sido fundamental en lo que más vemos nosotros el cambio, ha sido precisamente por la Asociación Colombiana de Neonatología, porque nosotros arrancamos con tasas de retinopatías del 30% cuando empezamos en todas las unidades, y me refiero a cuando empezamos desde el 2000, o sea, cuando yo empecé en el 2002 en Cali, y luego en el 2010 eso era lo que llegaba a todo el mundo con tasas de 18, de 30%, de 50%, muy poquita gente tenía tasas del 10%. Y arrancaron ustedes a dar estas reuniones por todo el país, y arrancamos a hacer las reuniones también con los auditores, con los secretarios de salud, con todos los jefes de las unidades, con los gerentes de las clínicas, y utilizando, o sea, dando unas bases de que esta es la papelería que vamos a usar, esto es lo que vamos a mandar, se debe hacer de tal forma, con un protocolo. Y en el 2018 ya el cambio era abrumador. Empezamos con 3 sitios y ahora pues prácticamente en todas las sitios de Colombia, o en todos los departamentos de Colombia que hay unidades de cuidado intensivo neonatal, hay oftalmólogos. Y empezamos con 2 láseres y ahorita hay más de 15 láseres en las diferentes partes del país, aumentándole a esto que ahorita se hace antiangiogénicos, y que esto pues mejora más. Voy a pasar rápido por aquí porque al final hacemos el resumen. Una de las estrategias de nosotros para hacer esto que teníamos era que siempre que aparecían dentro, en los programas que ya teníamos constituidos, aparecían ciegos, ya sea porque los neonatólogos lo dijeran o porque oftalmólogos que estaban haciendo tamizaje se daban cuenta, entonces iniciábamos el programa en ese departamento. Entonces, en Antioquia, por ejemplo, vemos que hay 14 unidades y solamente 2 unidades no tienen que ver. O sea, hay 2 unidades que no se están viendo, el resto de las unidades sí se ven. Y como ven ustedes, hay casi que en casi todas las unidades hay un oftalmólogo diferente trabajando, lo que quiere decir que hay mucha gente en esto. Y los programas Canguro. Tienen 9 programas Canguro en Antioquia y solamente no hay tamizaje visual en uno. En el Atlántico, como pues ya habló Milton, pues él está viendo 16 unidades allí. Prepandemia se veía el 66% de los pacientes, tenían unas tasas del 6.9, ahora siguen con unas tasas muy similares, continúan llenando los registros, pero no están tabulados. En el Bolívar también continuaron durante toda la pandemia trabajando la doctora Ana María Álvarez y el doctor Milton Guerra. Las tasas de prepandemia estaban en el 8%, han hecho registros, pero en este momento no tienen los datos de cómo están pospandemia. En Popayán, la doctora Sandra allí ve las 3 unidades de cuidado intensivo neonatal que hay y ve los 2 programas Canguro que hay, en coordinación con las pediatras y las jefes de estos 2 programas. Ella no dejó de hacer valoración y pues se vieron pacientes muy similares, tanto en la cantidad de pacientes que se vieron en uno y otro lado fueron muy similares. Y hay una cosa que me parece muy importante de hacer de observación, y es que antes se ve el 98% y la ROP quirúrgica es del menos del 1% en el Cauca. Y como les digo, cuando se empezó esto en el 2015, pues teníamos tasas de más del 15%. En Cesar Valledupar, Cesar se arrancó porque en el 2017 encontraron 3 ciegos en 2 partes diferentes, entonces nos fuimos para Valledupar.
y se empezó pues a establecer cómo se hacía. Allá tenemos al doctor Flavio Piñeros viendo 5 unidades, la doctora Margarita María viendo 2 unidades. Son súper activos en este trabajo y ya tienen unas tasas de retinopatía quirúrgicas menores del 1%. Y no se les quedaron ciegos el año pasado. Importante decir en pandemia que pasó en Valledupar es que se cerró la unidad de cuidado intensivo del Hospital Rosario Pumarejo y se cerró además el programa Canguro. Ya la unidad se volvió a abrir y la doctora Angélica Díaz Granados pues está haciendo todo porque se vuelva a abrir el programa Canguro. Como problema en Valledupar que reportan es que tanto en el 2020 como en el 2021, a pesar de tener toda la infraestructura en Valledupar, había pacientes que estaban tratando de enviar a otros departamentos, que es otra de las cosas que tratamos con mucho juicio nosotros de hacer entre todos, y es que si uno tiene el recurso en el departamento, no tiene ningún sentido montar a estos niños en ambulancias para mandarlos a otra parte. Córdoba también es un sitio que fue muy bonito, arrancaron con 18%, Marudis Mestra, otra alumna, que lo hace sentir a uno muy orgulloso. Ahí estamos también con Chepito, con Clara, yendo a Valledupar, fuimos a Montería, se fueron muchas oportunidades porque Montería tenía, después de Santa Marta, era uno de los sitios donde había más tasas de ciegos, y miren cómo se pasaron de 18% de retinopatía una vez que se implementa el programa a 4%, y en este momento, prepandemia o sin pandemia, ya estamos en el 3% de retinopatía del prematuro. Ahora se quedaron ciegos 2 niños de todas formas porque tampoco se logran ver a todos los del departamento de Córdoba. En Córdoba, Marudis ha estado tratando de hacer un proyecto para que se pueda implementar, que se vean todos los niños y que haya como un programa sistematizado. No como el que nosotros tenemos, porque el que tenemos por el ministerio y que salió en el Valle es uno que no está en la nube y definitivamente eso es un problema, pero bueno, no ha podido. En esas está, esperemos que lo logre. En Santa Marta, las estadísticas de Santa Marta de prepandemia eran 0 ciegos y 2.13, el 2% pues de retinopatía del prematuro. Pero en Santa Marta, en marzo, cuando empezó la pandemia, se suspendieron las valoraciones, se volvieron a reiniciar por telemedicina las valoraciones con una doctora de Barranquilla yendo a verlos. Y solamente no se valora en Santa Marta una de las unidades, Benedicto, pero realmente esa unidad creo que nunca siempre ha sido muy complicado desde el 2012, que fue donde arrancamos el programa, pues donde hicimos el primer programa piloto. No hay en Santa Marta datos disponibles post pandemia. Tolima es una unidad es un departamento que empezó con Marcela Uribe en el 2019, que terminó su formación y fue para allá. Tenemos datos de ella, del doctor Fernando Silva y de Julieta. Ellos tienen 5 unidades de cuidado intensivo neonatal, la unidad de la UMIT, de la Unidad Materno-Infantil del Tolima, donde está la doctora Marcela, se continuó a pesar de pandemia y todo, con valoración semanal permanente. En el Federico Lleras se dejó de hacer valoración y se hace por disponibilidad con la doctora Santiago, pero depende de si las EPS tienen contrato con ella o no. En la clínica del Tolima tampoco se hace todo el tiempo y están trasladando los pacientes. En el de Espinal no se hace valoración, en el hospital de Líbano tampoco hay. Ahora, la ventaja que tienen en el Tolima, digamos, es que como hay programa Canguro, los niños llegan al programa Canguro de la UMIT
y ahí se captan para tratamiento. Entonces, de la UMID, por ejemplo, uno ve que la ROP quirúrgica es del 3.6, pero si veíamos en el Federico Lleras, era más alta, y además se suspendió el tratamiento, la valoración. En Huila, Pedro Acevedo está yendo cada 15 días a las 4 unidades de cuidado intensivo neonatal que hay en Neiva. No va a la de Pitalito y a la de Garzón va la doctora María Teresa Piñeros. El plan Canguro se hace también en oftalmoláser. Las tasas de valoración del doctor de ROP quirúrgica, pues sí, es de 2.7, que como ven es muy buena. Si nos vamos para Villavicencio, vemos que la doctora María Camila Rojas está trabajando desde el 2007, hay 5 unidades en el Meta, ella ve 3, porque bueno, no se ha podido con las otras 2, y ve el programa Canguro. Afortunadamente también aquí por el programa Canguro se logran recoger muchos de los pacientes de las otras instituciones que no van donde ella. De todas formas, se quedó uno ciego en el proceso, y es lo que vemos cuando no se cumplen con todas. Digamos que pues pasamos de no tener 4 ciegos sino a tener solo uno, pero pues sería mejor que no tuviéramos ninguno si lográramos que todo funcionara como debe ser. Aquí ven, como siempre, hay diferencias entre una clínica y otra, aunque estemos en el mismo departamento, pero de todas maneras las tasas están bajas y continuaron bajando post-pandemia. En Manizales se dejó de ver la clínica Versalles, que era una de las clínicas grandes. El programa Canguro sigue con cobertura semanal. En Armenia, el hospital más grande sigue sin cobertura, que es el Hospital San Juan de Dios. Y el doctor Mauricio Giraldo, otro alumno que está entrenado y pues llegó y empezó a ver la Sagrada Familia. En el eje cafetero, Pereira, perdón. En Pereira está habiendo cobertura completa con atención presencial y visitas semanales, tanto por el doctor Arcila como por el doctor Alejandro Gómez. Y tienen una incidencia de 2.3. El total de niños que se valoraron fueron 344. Sumando lo de los doctores. Y en Sincelejo y Magangué se está haciendo en algunas unidades valoración semanal y en otras valoración ocasional. La doctora María Isabel Barrios Tres Palacios fue la que me mandó toda la información. Olga Lucía también va a una de estas unidades y la doctora Ivona Anaya los ve. No tienen programa Canguro en Sincelejo, pero los ve la doctora Naya, que es oftalmopediatra, cuando salen. Yo creo que me quedó metido. Aquí ven que está llevando con mucho juicio en qué año y cuántos vio de cada sitio. Y pues tienen en Sincelejo menos del 1% de retinopatía del prematuro. Pasto, esta información me llegó ayer en la noche a las 11. Siguió durante toda la pandemia viendo pacientes. Las tasas, Pasto se inició programa desde el 2013. Inicialmente no era María Fernanda, pero ella llegó y tomó el testigo y ha sido muy juiciosa con esto. Si vemos las tasas de valoraciones de los prematuros en Pasto es casi del 90%, y tenían una tasa de retinopatía quirúrgica del 2.4 y ahora del 1.7. A mí me parece importante decirles esto de las tasas porque se supone que para Colombia nosotros, o sea, por ser país en vía de desarrollo, podemos tener hasta el 10%. Y si ven, todas las tasas están más bajitas que esto.
En el Valle del Cauca, ya Alejandra Arias, una alumna mía, me reemplazó en 7 unidades, que ya no las tengo que ver porque ya tengo quien me ayude a verlas. Y tenemos a una doctora que también llegó de Cuba y nos está ayudando con una unidad, y pues por supuesto Rodrigo, que ve la Fundación Valle del Lili. Seguimos con Buenaventura sin cobertura, y tenemos datos de 11 unidades, o sea, de las 11 unidades que entre Aleja y yo vemos, y el doctor Tulio Cabal de UBA, que también nos manda toda la información. La tasa de retinopatía del prematuro en el Valle del Cauca ya está en el 1%, y les recuerdo que empezamos en el 33 hace 20 años. Y este es como un resumen. Lo que está en este lado de acá era lo que teníamos en el 2018 y que presentamos en el Summit de la prematurez. Si vemos, todas las tasas que ven ustedes aquí están menores del 10%. Tenemos Antioquia en el 2.2, Atlántico en el 6.9. Los datos, esto es prepandemia, los que están en esta, lo que dice prematuro que recibieron tratamiento. No sé si están viendo el cursor. Sí, sí, claro, ahí se ve perfecto. Vale. Porque este es como el resumen de lo que tenemos en tasas. Mire que uno no ve ninguna tasa por encima del 10%. O sea que yo siento que estamos haciendo bien la tarea y empezamos a tener bastantes datos. Ahora, post pandemia, nos quedamos sin tabular datos en varios sitios y sin datos en otros. Pero de donde tenemos datos, que es por ejemplo Cauca, menos del 1%, Cesar Valledupar, que en el 2017 teníamos 3 niños ciegos por año, estamos en menos del 1%. Córdoba, que como se acuerdan que empezamos en 18, aquí están llevando todo, vieron 1000 niños, hicieron 35 cirugías y 3.3 de tasa de retinopatía. En el Huila, Pedro está viendo el 85% de todos los niños que había que ver, está, pues valoró 300, esos son los que valoró de retinopatía del prematuro, porque valoró otros que no eran de retinopatía del prematuro, y el ciego que se quedó no fue por retinopatía, y tiene una tasa del 2.3. En Magdalena, en este momento no tenemos datos, por lo que pues en pandemia se dejó de... Caro dejó de ver los pacientes, o sea, se pasó a telemedicina y ya no maneja todas las unidades, entonces todavía no nos hemos puesto de acuerdo, pero pues ella dice que van a tratar de organizar para el año entrante y volver a tener datos. En el Meta, miren, 3.3, en la pandemia parecería, por lo que estamos viendo en todo esto, que antes todas las tasas o se mantuvieron o bajaron un poco más de lo que estábamos antes. Pasto, que también tenía tasas del 12, 1.7, Risaralda, 2.3, Sucre, menos del 1%, Valle del Cauca, que también seguimos con 11 de las 14 unidades teniendo datos, y ahí estamos en el 1% en el Valle del Cauca, excepto Fundación, que los datos pues lo tiene Rodrigo. Resumen que logré hacerles.